Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús dijo entonces: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció, se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas. Dijo también: ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Señor quiere hablarnos de su reino y nos va a iluminar utilizando dos figuras que están muy relacionadas. Primero nos dice que se parece a un grano de mostaza, es decir, nos habla de pequeñez y de sencillez. La grandeza de Dios se manifiesta no tanto en nuestros grandes proyectos, en nuestras muchas capacidades, grandes logros, sino sobre todo en que podamos reproducir la sencillez del corazón de Jesús, en que podamos ser humildes, sencillos, misericordiosos, que podamos vivir la caridad como Jesús la vivió. En esa pequeñez, a los ojos del mundo, radica la grandeza del reino de Cristo. Y la segunda figura es la levadura. Basta solo un poquito para fermentar una gran masa de harina. No le tengamos miedo a la sencillez, porque lo que a los ojos del mundo es pequeño, en realidad tiene una gran fuerza transformadora. Nuestras pequeñas obras de amor, como ese poquito de levadura, tienen la capacidad de hacer crecer toda la masa. Así fueron los santos, fueron hombres sencillos, llenos de obras de amor y de misericordia. Esas obras que son poca cosa a los ojos de la gente, pero que son las que cambian el mundo y tienen la fuerza para transformar los corazones. No menospreciemos lo pequeñas que pueden parecer nuestras obras de amor. San Ignacio de Loyola decía: para lo grande no debemos tener límite, pero para lograrlo debemos concentrarnos en lo pequeño. Eso es divino. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas 13:18. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿O a qué lo compararé? Volumen 15, capítulo 1, noviembre 28, 1922. Estaba rezando, fundiéndome toda en la santísima voluntad de Dios, pero tenía en mi mente alguna duda acerca de todo lo que mi dulce Jesús me va diciendo sobre este santísimo querer. Y Él, rechazándome así, con una luz que arrojaba en la mente, me ha dicho: hija mía, mi voluntad es principio, medio y fin de toda virtud. Sin el germen de mi voluntad no se puede dar el nombre de verdadera virtud. Ella es como la semilla a la planta, que después de que ha profundizado sus raíces bajo tierra, cuanto más profundas son, tanto más alto se forma el árbol que la semilla contiene. Así que primero está la semilla, esta forma las raíces tienen la fuerza de hacer brotar debajo la tierra, la planta, y conforme se va profundizando, las raíces así se forman las ramas, las cuales van creciendo tan alto de formar una bella corona, y ésta formará la gloria del árbol. El que dando abundantes frutos formará la utilidad y la gloria de aquel que sembró la semilla. Esta es la imagen de mi iglesia. La semilla es mi voluntad, en la cual nació y creció. Pero para que crezca el árbol se necesita el tiempo, y para dar fruto en algunos árboles se necesita la duración de siglos. Cuanto más preciosa es la planta, tanto más tiempo se necesita. Así, el árbol de mi voluntad, siendo el más precioso, el más noble y divino, el más alto, se necesitaba el tiempo para hacer crecer y hacer conocer sus frutos. Así que la Iglesia ha conocido la semilla,
y no hay santidad sin ella. Luego ha conocido las ramas, pero siempre en torno a este árbol se ha girado. Ahora deben conocerse los frutos para nutrirse de ellos y gozárselos, y esta será toda mi gloria, mi corona, y de todas las virtudes, y de toda la iglesia. Ahora, ¿por qué te asombras de que, en vez de manifestar primero los frutos de mi querer, te los he manifestado a ti después de tantos siglos? Si el árbol no se había formado aún, ¿cómo podía hacer conocer los frutos? Todas las cosas son así. Si se debe hacer un rey, no se corona primero al rey, si antes no se forma el reino, el ejército, los ministros, el palacio real, y al último se corona. Y si se quisiera coronar al rey sin formar el reino, el ejército, etc., sería un rey de burla. Ahora mi voluntad debía ser corona de todo, cumplimiento de mi gloria por parte de las criaturas, porque solo en mi voluntad se puede decir, todo he cumplido, y yo, encontrando en ella cumplido todo lo que quiero, no solo le hago conocer los frutos, sino que la nutro y la hago llegar a la altura de sobrepasar a todos. He aquí por qué amo tanto y tengo tanto interés en que los frutos, los efectos, los bienes inmensos que hay en mi querer y el gran bien que el alma recibe con vivir en él, sean conocidos, pues si no se conocen, ¿cómo se pueden desear? Mucho menos pueden nutrirse con ellos. Y si yo no hiciera conocer el vivir en mi querer, ¿qué cosa significa? Los valores que contiene, faltaría la corona a la creación, a las virtudes, y mi obra sería una obra sin corona. Mira entonces cuán necesario es que todo lo que te he dicho sobre mi querer salga fuera y sea conocido, y también la razón por la que tanto te incito a ti, y el por qué a ti te parece que te hago salir del orden que he tenido con los demás, haciendo conocer a estos y las gracias a ellos hechas después de su muerte, y en cambio contigo permito que aún en vida lo que te he dicho acerca de mi querer sea conocido. Sino que si no se conoce, no será ni apreciado ni amado. El conocimiento será como el abono al árbol, que hará madurar los frutos de los cuales, bien maduros, se nutrirán las criaturas. ¿Cuál no será mi contento y el tuyo? Lucas 13:19. Es como un grano de mostaza. Volumen 12, capítulo 149, enero 24, 1921. Hija mía, cálmate, yo escojo a quien me place. Has de saber que todas mis obras las inicio entre yo y una sola criatura. Después son difundidas. En efecto, ¿quién fue el primer espectador del fiat de la creación? Adán y luego Eva. No fueron ciertamente una multitud de gentes, pero después de años y años han sido espectadores turbas y multitudes de pueblos. En el segundo fiat fue espectadora solamente mi mamá. Ni siquiera San José supo algo. Mi mamá se encontraba en mayores condiciones que las tuyas. Era tanta la grandeza de la fuerza creadora de mi obra que sentía en sí, que confundida no sentía la fuerza de decir una sola palabra a ninguno. Y si después San José lo supo, fui yo quien se lo manifesté. Y así, en su seno virginal, como semilla, germinó este fiat. Se formó la espiga para multiplicarlo, y luego salía la luz del día. Pero, ¿quiénes fueron los espectadores? Poquísimos. Y en la estancia de Nazaret,
los únicos espectadores eran mi amada mamá y San José. Cuando mi humanidad creció, salí y me hice conocer, pero no a todos. Luego se difundió más y se difundirá aún. Así será del tercer fiat, germinará en ti, se formará la espiga. Solo el sacerdote tendrá conocimiento, luego pocas almas, y después se difundirá y hará el mismo camino que la creación y la redención. Por cuanto más te sientes aniquilada, tanto más crece en ti y se fecunda la espiga del tercer fiat. Por eso sea atenta y fiel. Lucas 13, 20-21. Y dijo de nuevo: ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina, hasta que todo fermentó. Volumen 26, capítulo 31, septiembre 15, 1929. Después de esto, continuaba navegando el mar interminable del fiat divino, y conforme hacía mis pequeños actos en el eterno querer, así se formaban en mi alma tantos gérmenes, y la semilla de estos gérmenes era de luz, de voluntad divina, variados de tantos colores, pero animados todos de luz. Y mi dulce Jesús, haciéndose ver, uno a uno comunicaba el aliento a aquellos gérmenes, y conforme se los comunicaba, aquellos gérmenes crecían tanto, de tocar la inmensidad divina. Yo he quedado maravillada al ver la bondad de mi sumo bien Jesús, que con tanto amor tomaba en sus manos santísimas aquellos gérmenes para comunicarles el aliento, y después los ponía todos en orden en mi alma. Y mirándome con amor me ha dicho: Hija mía, donde está la fuerza creadora de mi divina voluntad, mi aliento divino tiene la potencia de volver inmensos los actos de la criatura, porque mientras la criatura obra en mi fiat, en su acto entra la fuerza creadora, la cual pone la fuente de la inmensidad divina, y el pequeño acto de la criatura se convierte, quien en fuente de luz, quien en fuente de amor, otros en fuente de bondad, de belleza, de santidad. En suma, cuantos más actos hace, tantas fuentes divinas más adquiere, y crecen tanto de perderse en la inmensidad de su Creador. Sucede como a la levadura, que tiene virtud de fermentar la harina, con tal de que al hacer el pan se ponga una pequeña parte de levadura como germen de fermentación. En cambio, si no se pone la levadura, a pesar de que sea la misma harina, el pan no será jamás fermentado, sino ácimo. Así es mi divina voluntad, más que levadura, pone la fermentación divina en el acto humano, y el acto humano se vuelve acto divino. Y yo, cuando encuentro el germen de mi divina voluntad en el acto de la criatura, me deleito en dar mi aliento al acto de ella, y lo elevo tanto de volverlo inmenso. Mucho más que aquel acto lo podemos llamar acto nuestro, voluntad nuestra obrante en la criatura. Volumen 29, capítulo 15, mayo 10, 1931. Después de esto estaba pensando en la divina voluntad, cómo me parecía difícil que viniera su reino, y mi amado Jesús ha continuado: Hija mía, así como la levadura tiene la virtud de fermentar el pan, así mi voluntad es la fermentadora de los actos de la criatura, en cuanto ella llama a mi voluntad divina en sus actos.
así quedan fermentados por ella y forman el pan del reino de mi querer. Ahora basta la levadura para hacer mucho pan. Si no se requiere mucha harina, se requiere quien debe unir harina y levadura. Se requiere el agua, vínculo de unión para poder revolver harina y levadura, para hacer que la levadura comunique la virtud fermentadora y la harina la reciba. Además, se requiere el fuego para cocer este pan que se pueda digerir y que alimente. Ahora, no se requiere más tiempo, más actos para formarlo que para comerlo. El sacrificio está en el formarlo. Comerlo es rápido y se siente el gusto del sacrificio. Entonces, hija mía, no basta la levadura de mi fiat divino que tiene virtud de fermentar tus actos, vaciarlos del querer humano para convertirlos en pan de voluntad divina, sino se requiere una continuación de actos, de sacrificios y por largo tiempo, de modo que mi querer, con su virtud fermentadora, fermentará todos estos actos para formar mucho pan y tenerlo preparado y en reserva para los hijos de su reino. Cuando todo esté formado, queda a disponer los eventos, y esto es más fácil y se hace más rápido, porque está en nuestro poder mover las causas secundarias para hacer lo que nosotros queremos. ¿No hice otro tanto por la redención? Mis 30 largos años de mi vida oculta fueron como la levadura en que quedaron fermentados todos mis actos para formar y fermentar el gran bien de la redención. Lo breve de mi vida pública y mi pasión fue mi pan fermentado que mi voluntad divina formó y fermentó en mis actos, que como pan lo dividió para todos y dio a comer para hacer que todos recibieran el pan de los redimidos, para conquistar las fuerzas necesarias para ponerse a salvo. Por eso no pienses en nada más, sino en hacer tu deber y no dejar huir ningún acto tuyo en que no se ponga la levadura de mi divina voluntad, para que tu ser quede fermentado por ella y yo pensaré en todo lo demás. Jesús, te amo. Extiende tu reino en cada corazón de criatura. Fiat.